Hermanos, hoy vamos a ver el primer capítulo de Santiago y pues desde antemano, ya que no creo que vamos a terminar el capítulo, pero vamos a ver qué tanto que avanzamos en este libro de Santiago. Este, Voy a compartir pantalla y vamos a ver, ya que si tienen sus Biblias, ya que pueden seguir conmigo. O si quieren, puedes, nada más que ver la pantalla, que ya que tengo los versículos ya escritos aquí en ese documento. En Santiago, capítulo 1, exhortación a los de bajo persecución y sufrimiento. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Que Santiago, Jacobo, este, pues piensan que ya que es el medio hermano del Señor, que también que era el primer pastor en la iglesia en Jerusalén. Probablemente fue el primer libro de los libros del Nuevo Testamento que fue escrito. Pero lo que debemos entender que es una epístola. O sea, si fuera uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento, probablemente este, ya estaba experimentando persecución y aflicción. Y pues mientras que la gente estaba con Jesús y Jesús estaba haciendo el milagro de producir comida para ellos, todo bien. Y tienen la idea de cristianismo es como, pues como dicen, todo color de rosa, pero Santiago empieza a tratar con unos asuntos muy necesarios para el cristiano. Y aquí lo vemos que primero que trata con la pobreza y la riqueza. Uno de los errores peores de la gente es de pensar en una forma que todos sus problemas se arreglan con riquezas. Y entonces buscan riquezas y llega a ser sin que ellos se fijan o deciden definitivamente, pero si las riquezas llegan a ser su Dios. Entonces, esto está envuelto con otra cosa. La otra cosa es esos problemas de la vida. Y déjame decirte, si nada más que estudias y meditas sobre las noticias, los ricos no son exentos de problemas. Hay mucha gente que tiene millones y millones de pesos, que tienen mansiones y que tienen mucho dinero, empresas y todo lo demás, y que se hacen suicidio o que están escondiéndose de sus problemas por el alcohol o por la droga. Entonces, no, la experiencia de la vida humana, no es que los pobres tienen los problemas y los ricos no tienen nada de problemas. Todos tenemos problemas. Y esto es lo que empezamos, donde empezamos. Ok, la segunda sección, en versículo 2 a 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, recibirlo con bien, como bien, cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ok? Santiago empieza a tratar con los problemas de la vida y vamos a usar la palabra tribulación y problema, ¿sí? Porque así es como la gente lo ve. Y vamos a cambiarlo luego en esta explicación de este capítulo. Este, Esas tribulaciones y problemas son la regla, no la excepción para un cristiano. Creo que es el grupo que se conocen como pare de sufrir.
Y eso es porque ellos han tenido comerciales de 1 hora todos los domingos y hasta toda la semana, de como si tú das dinero a ellos, que todo va a ser color de rosa, Dios va a bendecirte, bla, bla, bla. Y eso es algo que engaña a mucha gente. Pero la idea es que si tú donas a ellos, como ellos son de Dios, y entonces si tú donas a ellos, tu vida va a ser fácil y que vas a tener mucha bendición de riquezas. Y todos tus problemas se van a desaparecer porque vas a tener mucho dinero. Este, el opuesto es la verdad. Santiago dice que en la prueba, en la tribulación, los problemas, si tú lo recibes como un gozo, te- ya que se fue el internet, ya. Hablando de problemas, entonces ya que saben. Ok, estamos hablando de la actitud hacia de problemas, ¿no? Debemos tener sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas pruebas, dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un beneficio espiritual por haber pasado por la prueba. Y entonces, y este beneficio, paciencia, cuando ese termina, vas a ser más perfectos, más cabales, o sea, más maduros. Es parte de nuestro crecimiento en el Señor. Y esto es lo que nosotros queremos enfocar. Este es muy importante que nosotros como cristianos que tenemos unos fundamentos de hechos que ya que Dios nos declara, fundamentos, hechos, verdades espirituales. Dios está en control de todo y Dios deja las cosas pasar y nada le sorprende a Dios. Dios lo vio, pero trillones de años atrás que iba a ir el poder ahorita. Y nada lo agarra a Dios por sorpresa. Y entonces, esto es algo que tenemos que entender cuando hay problemas, que ya que tenemos que tomarlo todo con paciencia, ¿ok? Muchas veces los inconversos no tienen los problemas que nosotros tenemos, ¿ok? Está bien. Y parece que Dios está dejándolos en paz, pero a fin de cuentas, todos vamos a hacer cuentas con Dios en el final, y esto es lo que tenemos que entender. Ellos van a tener otro tipo de contabilidad y nosotros necesitamos ser fiel a Dios. Proverbios 24:10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Estamos hablando no de problemas nada más, pero tu acercamiento, tu tratamiento hacia tus problemas, de los problemas en tu vida. Y esto es algo que realmente lo que estamos hablando y vamos a desarrollarlo más y más en ese capítulo. La adversidad es una prueba de ver que somos espiritualmente. O sea, todos los problemas que tenemos son oportunidades de mostrar cómo eres espiritualmente en tu espíritu, ¿sí? Podamos mostrar la fe, la fuerza espiritual que hay en Jesucristo, o podamos ser cobardes, de quejones y gente que están, vamos a decir, que siempre recibe problemas como mala onda. Y eso es ignorar que Dios está en control. Y el chiste es cuando una persona confía en Dios, aún los problemas
son dentro de su control y es para mi beneficio. Entonces yo no tengo miedo, no tengo susto, no me asusta de los problemas, ¿sí? Y ahí está el chiste que vamos a ver. Un cristiano tiene otra vista hacia estas pruebas, ¿ok? Este hermano Antonio es un maestro. Hermano Antonio quiere probar a sus estudiantes. Si él tiene una clase de computación, hay unos tal vez en su clase que entra y que pueden hacer muchas cosas muy complicadas con una computadora. Y hay otros que no saben cómo encenderlo. Y entonces él da pruebas y las pruebas demuestran realmente el progreso o pues el conocimiento de cada estudiante. Entonces, la prueba no es algo mal, la prueba hace muy bien. Y muchas veces hay gente que sabe mucho y no piensan que sabe nada, pero cuando se ponen una prueba y ellos contestan las preguntas, pues resulta que sí sabe muy bastante, ya que se ve, la prueba lo revela eso, de su carácter, de su conocimiento. ¿Sí? Dios quiere que nosotros entramos en el cielo, eso es muy importante, con premios y coronas espirituales. ¿Cómo consigo premios y coronas espirituales? Este es solamente aquí en la vida terrenal. Y esto tiene que ver con esas pruebas. Cuando tú te manifiestas fiel a Dios, y entonces esta fidelidad, a la verdad, va a ser de beneficio a ti. Vamos a decir que ya que son tareas que hace uno de tratar con una cosa u otra. Si uno tiene una enfermedad bien severa, tal vez una gripa tan severa que ya que estás en el hospital, es una tarea y en 2 semanas termina ya que regreses a la vida. Pero hay cosas que tú estás demostrando mientras que estás en esa prueba. El primer requisito de todo, para recibir coronas y premios en la eternidad es fidelidad. Fidelidad es una forma de decir carácter moral. La otra es fe, el otro es fiel. Entonces, si no somos fieles, lo demás cuenta poco. O sea, hay gente que habla mucho y que ellos, y vamos a ver al final del capítulo, pero hay gente que habla mucho y no vale nada. Y eso es el chiste. Yo voy a hacer esto para el Señor, yo voy a hacer aquel para el Señor. Si Dios me da posibilidad, si yo gano 1,000 pesos, lo voy a dar la mitad al Señor. En lugar de 1,000 pesos, ganan 5,000 y no dan nada. Sí, palabra ya es muy barata, pero de cumplir es muy rara. Los grandes hechos sin fidelidad no impresiona a Dios. Hay gente que viene a la iglesia y que ellos ponen en la ofrenda 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Pero es la única vez que ellos dan algo de ofrenda en 3 años. Y que quieren que todo lo están fijando. Cuando ellos ponen ese gran bola de dinero ahí, gran faja de billetes ahí en la ofrenda. Sí, ese no impresiona a Dios. A la verdad, si piensas, la persona que da 500 pesos cada semana, realmente está dando mucho más que esta persona que ponen 3, 4, 5,000 pesos. Sí. Entonces, la fidelidad es un carácter moral y ese es ser saturado de la vida con fe. Y es relacionado con la santidad. ¿Sí? Somos separados del mundo para Dios por nuestra fe, por nuestra fidelidad, nuestra ser fiel a Dios.
La tercera sección aquí es 5.8. La sabiduría es la respuesta de Dios que le pides ¿no? De la persona que pide a Dios con fe. Santiago 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Ok, vamos a dejarlo aquí un momento. Regresamos aquí. ¿De qué está hablando? Dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí. La prueba y estas palabras, esos dos conceptos, una prueba y una tentación, en ese capítulo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, es un problema que yo tengo de repente en mi vida. ¿Y qué es la solución que Santiago dice? Este, o sea, en ese 3 versículos, 2 a 4, primero, sobre todo, no lo descuentas como bendición. Este es lo que nosotros queremos enfocar, que una prueba, un problema, no es algo malo, es una prueba de nuestra fe, de nuestra fidelidad. Pero la respuesta de ese problema es que la sabiduría de Dios, no humano. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, la falta de sabiduría es que yo no sé cómo reaccionar en ese lío, en ese problema. Primera cosa, no reaccionas de emociones, sino lo que Dios quiere, porque es una prueba, ¿sí? Antonio es el maestro entre nosotros, ¿ok? Si él enseña algo y que dice, tal palabra significa X. Entonces, el estudiante dice, bueno, en la prueba, ¿cómo va a ser? Y otro estudiante puede estar estudiando con él y dice, no, es que mira, es la bla, 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 bla. Y pues entonces, y el tercer amigo dice, no, el maestro dijo que este concepto es da, 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 da. Y no importa lo que pensamos, esto es lo que tienes que poner en la prueba para pasar la prueba. Entonces, todo eso gira alrededor de la prueba y la respuesta. O sea, es un examen espiritual, moral, y que es la cosa que debemos estar haciendo. Dice, pídala, o sea, la sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. O sea, un maestro es sumamente mal si hace preguntas a sus estudiantes a los cuales nunca enseñó. ¿Sí? Estamos enseñando sobre la física o sobre electricidad y hablamos de coches. O sea, nunca mencionó coche en ninguna clase, ninguna lectura. Entonces, ¿por qué lo haces preguntas de coches? ¿Sí? Dice, pero hay una condición aquí. Si tú estás en un problema y no sabes realmente cómo portarte, actuar o contestar con tu vida, tienes que pedir sabiduría de Dios, pero con fe. O sea, nosotros debemos leer la Biblia y yo recomiendo que vas de Génesis a Apocalipsis y que vas leyendo así toda la Biblia. Mucho no lo vas a captar, pero lees y luego lees otra vez y luego lees otra vez y sigues tanto que puedes leer, léalo. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, la fe es lo que quiere Dios. Tú sacas un 100, un 10, digamos, aquí en México, sacas un 10 en tu prueba, si la prueba, la crisis, el problema, que tú lo tratas con fe en Dios, sacaste un 10, ¿sí? Dice, no dudando nada, pues la duda es el opuesto de la fe. O sea, es muy obvio, ¿no? Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, de no ser voluble es el punto.
¿ok? Fe es también de ser consistente, ¿sí? Yo tengo un coche que es muy fiel, perfectamente fiel. Única vez que me falla es cuando pongo la llave y giro la llave. O sea, es de decir que ya que cuando lo necesito ya me falla. ¿Ok? Eso no es fiel. Ese no es fidelidad. Ese es el opuesto, es voluble. Entonces, cuando tú pides dirección de Dios, pídelo con fe, haciendo lo que Dios te dice. Y esto habla de pasar el examen, la examen. Entonces, esto es el asunto. No piense, pues, quien tal haga, o sea, pide sin fe, que recibirá a cosa alguna del Señor. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos a la verdad un problema que tenemos que tratar. Y ese problema, realmente, hermanos, ese problema es que ya que nosotros estamos tratando siempre en nuestras vidas con Dios. La fe es lo que Él quiere de nosotros. La fe es la certeza de lo que no puedes presentar evidencias. ¿Sí? Tú no sabes cómo funciona, pero sabes que funciona. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese es un hombre con conflicto interno, ¿sí? Quiere una cosa, luego quiere otra. Y su mente está siempre vagando entre dos posiciones o más, ¿sí? El punto, sobre todo, que Santiago presume que el problema, porque fallamos las pruebas, es porque no tenemos fe y porque no tenemos sabiduría. La sabiduría viene por la palabra de Dios. Pero es otra cosa. Sabiduría, y vamos a definirlo como nuestra definición. Ciencia son los detalles, los hechos. Pero sabiduría es de usar en una forma de sacar provecho de lo que sabes. Esa es sabiduría. De tener sabiduría en cómo tú pasas pruebas, es todo el chiste aquí. Tú sacas un perfecto calificación. Es certísimo que si faltamos la sabiduría, Dios es siempre listo para darnos la sabiduría. O sea, Él es el maestro y Él está enseñándonos en esta vida. Dios no tiene ningún chiste que quiere esconder lo que debemos hacer de Él. Pero hay puntos, condiciones. Tienes que pedir en fe y tienes que hacer lo que Él te dice claramente, ¿no? Pero Dios es listo para enseñarnos, para regalarnos sabiduría. La sabiduría de Dios remedia los problemas en nuestras vidas, lo que es para que crezcamos espiritualmente. La sabiduría nos anima a seguir adelante, ¿sí? La prueba, y yo siempre pienso en ese pasajes de la Biblia, de un soldado raso que se va a entrenamiento. Entonces, si hay unas 8 semanas de entrenamiento, entonces se ponen los sargentos de entrenamiento, ellos se ponen, o sea, retos muy difíciles, que escarba así un hoyo aquí de 1 metro, que lo tiene un montón de tierra al lado y hay un hoyo de 1 metro. Ya terminé, sargento, ahora rellénalo. Dice, pero ¿por qué? O sea, son cosas que es puro ejercicio del cuerpo, pero eso es el asunto. Cuando uno, como un soldado, cuando él se va de marcha de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana con un mochila lleno de piedras, ¿qué le sirve? Es un desastre, ¿no? ¿Por qué? Ya que no puedo dormir. Porque cuando tú haces esto aquí y puedes hacer esto aquí sin quejar y hacerlo bien,
Ahí en la guerra, cuando tienes que luchar para tu vida, no vas a tener las fuerzas de hacerlo. Es muy diferente, muy diferente. La actitud es duro para mí ahorita, pero me beneficia. Es una gran bendición de poder trabajar o de luchar, de hacer guerra todo un día, toda una noche, otro día y sin dormir, nada, y seguir haciendo. Es un talento que uno aprende y por esto es lo mismo. Aquí hay pruebas, aquí hay tentaciones, hay cosas que distraen, hay cosas que tenemos que pasar, permanecer por ello y seguir, ¿sí? Y hacerlo, cumplir con ello. Pero esas cosas son para nuestro beneficio, ¿sí? Y cuando lo vemos, por ejemplo, bueno, porque ya que quiere que ya que nos mojamos medianoche y así que estamos en una laguna con petacas bien pesadas. Bueno, porque dice, bueno, ahí está la guerra y vas a entrar y vas a brincar de un nave así, medio kilómetro de la playa y vas a nadar con tu equipo. Y aquí es está entrenándote cómo hacerlo. Entonces, ahí está la sabiduría. ¿Por qué debemos pasar esto? Pues ya, si no entiendes qué está pasando en tu vida, pues no has pedido en fe a Dios por sabiduría, ¿no? El único requisito es que la fe es constancia, fidelidad y de ser fiel. Que creemos es otro sinónimo con fe, ¿sí? Pero las creencias son vistas porque siempre buscamos guía y dirección de Dios. Eso regresa ahí a la sabiduría. Luego siempre implementamos esta sabiduría en nuestras vidas. ¿Ok? Una persona que duda, versículo 6, es una persona que no es completamente convencida de la sabiduría de Dios. O sea, si el sargento dice, tú vas a estar nadando un kilómetro en agua bien profundo con equipo bien pesada, medianoche. Entonces tú tienes que aprender cómo nadar, cómo hacerlo, aunque si vamos ahí a una alberca y practicas en una alberca, entonces sí, ¿qué tal? Que agarras el lado de la alberca y que te sacas y, ay, yo estoy muy cansado, no, ya voy a descansar. Ahí no va a haber ningún lado de la alberca para que tú estés descansando. Tienes que hacerlo y hacerlo todo, ¿no? Ok. Parte de este epístola es que hay temas y esos temas corren por la epístola y otras partes de Santiago hablan de partes anteriores. Entonces vamos a brincar a capítulo 4, 6 a 10. Pero él da mayor gracias, o sea, Dios. Y por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Sí, como el sargento, a los que están jactándose de qué tanto que pueden nadar y aguantar y todo, los sargentos no tienen tiempo para eso. Ellos lo dan lo más feo a ellos. Pero si una persona se calla la boca y está nada más haciendo lo que piden, pues a lo mejor que tiene misericordia. Así es lo mismo Dios con nosotros. Sométaos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Um, ¿No te parece raro que dice Dios resiste a los soberbios, da gracias a los humildes? Entonces, ¿qué grupo es el favorito de Dios? ¿Los soberbios o los humildes? Y que dice luego, someteos a Dios y resistir al diablo. O sea, los que son humildes frente de Dios, se someta a Dios, tiene bendición de Dios. Y los que son soberbios, la jactancia, eso es lo que es el diablo. Uno puede resistir al diablo y ir ahí con Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, otra vez doble ánimo, ¿no? La persona que no es decidida, la persona que no es firme en su fe,
que tiene dos cosas que lo motiva. Yo quiero acercarme a Dios. Ay, pero me gusta el mundo, me gusta el pecado, me gusta la vida que Satanás me da. Ay, pero quiero ir al cielo, no quiero arriesgarlo y ir al infierno, pero sí me gusta el infierno, así todas las cosas de la gente que van al infierno. Entonces, es de doble ánimo. Dios rechaza. Aflijaos y lamentad y llorad. ¿Sí? El arrepentimiento es donde nosotros, por lo cual que nosotros nos acercamos a Dios. Dice, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, no vive así por la diversión, sino vive por Dios como solemne. Humíaos delante del Señor y Él os exaltará. Nosotros tenemos que entender en esto que aunque somos ignorantes, idiotas, podemos decir, pero somos ignorantes de cómo Dios obra. Si tú te paras y te humillas y pides sabiduría, Dios te va a instruirte. ¿Sí? El orgullo contra la humildad. Estos son dos diferentes tipos de personas. Dios opone así a los arrogantes y Él ampara a los humildes. La ayuda de Dios es dependiente. ¿Ok? Entiende ese muy bien. La ayuda de Dios es dependiente en el carácter moral de cada persona. ¿Sí? Lo que Dios te hace para ayudarte o que te hace más fuerte el problema. ¿Sí? Tú estás sufriendo, bueno, pues Dios dice como el sargento, ¿no? Que tienes la mochila y está bien pesado y dice, ay, yo soy perfecto, yo soy muy fuerte, pero está muy pesado esto. Y el sargento viene y pone otras piedras, así Dios hace, que se carga la mano más y más. ¿Por qué? Por el carácter de uno. Si uno es arrogante, Dios te va a romper eso. Y si tiene que poner más piedras en tu carga, en tu mochila, así va a ser. Pero la persona humilde tiene todo de Dios. Dios no responde a las oraciones porque si la persona no tiene buen carácter moral, Dios quiere más los humildes. ¿Ok? Versículo 9 a 11. El hermano que es de humilde condición. O sea, estamos hablando de problemas, pero fíjate que ya que la discusión ya ha cambiado de ricos y pobres y de humildes y arrogantes, ¿ok? Fíjate cómo va progresando. El hermano es de humilde condición, gloriésese en su exaltación. ¿Qué? Humilde condición, exaltación. No, no, no hago la conexión. O sea, la gente pobre, la gente que sufre, que el enfermo, la persona que tiene muchos problemas en la vida, muchas crisis, él respalda así, busca apoyo de Dios y Dios va a exaltarlo. ¿Y cómo es eso? Porque Dios no se acerca con los arrogantes, con los soberbios. O sea, un soberbio, una persona que es perfecta y que es muy fuerte y que puede hacer todo él mismo, Dios dice, mira, si tú quieres esta actitud, no te voy a ayudar. Pero él que ya que se humilla rápido en cualquier situación, cualquier problema, pide sabiduría de Dios y que se humille, Dios va a ayudarle y que las cosas van a ir para la gloria de esa persona. Pero él que es rico en su humillación, ¿ah? O sea, es una humillación que va a venir al rico. Exactamente. Porque el rico pasará como la flor de la hierba. O sea, si tú tienes flores, en la mañana, en la noche no hay nada de flores. En la mañana que abre una bonita flor que huele bien rico, pero por mediodía ya se fue. Se secó y ¡puf! Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se seca y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
¿ok? Nosotros necesitamos analizar. El mundo va marchando. La persona más fuerte, más rico, más glorioso en su vida terrenal, hoy, en la tarde, a lo mejor que ya que se va bajando, marchitando. Y así Dios está atrás de todo eso. Esas cosas no son para siempre. Y eso es lo que tenemos que decir, que ya que uno, el pobre es mejor que el rico porque tiene que depender más en Dios que el rico. El pobre ora a Dios y da gracias cuando Dios le da un pan para comer. El rico nunca da gracias. El rico nunca, bueno, yo tengo 200 millones de pesos. ¿Para qué ya que voy a pedir a Dios por un polillo? Yo puedo comprarlo. Pero su actancia es exactamente su caída. Él no entiende que aún rico o pobre todos dependemos de Dios. Los judíos tuvieron unos pensamientos y tenemos que poner esto en el contexto de judíos, porque Santiago escribió a judíos. Dice, pensaron que era fuertemente relacionada las riquezas a la piedad de uno. Si uno es rico, es cerca a Dios. Pensaron que los piadosos van a ser ricos, ¿sí? Entonces, a ver, nadie entre los judíos va a maldecir a un rico porque es muy santo. Pero en Lucas 16, 19 a 31, parábola de Lázaro, del hombre rico, Jesús presentó un cuadro que causó a los judíos de ofenderse grandemente. Dice, ellos pensaron que la regla es que Dios siempre bendice económicamente a los más piadosos. Si yo soy pobre, pues yo no tengo la bendición de Dios. Cuando así no es, así no es. Los pobres, a lo mejor que no tienen tanto dinero como un rico, pero tienen bendiciones de Dios, porque Dios se acerca a los pobres y se aleja de los arrogantes y los ricos. Lucas 6:20, ahí en esa parábola, dice, alzando el hombre rico, alzando los ojos hacia Jesús, a los discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, porque tiene que depender más seguido a Dios. Sus esfuerzos propios no le va a rendir todo lo que quiere en la vida. Tiene que depender en Dios más y más, y esto les hace más bendecido. Su pedir, su oración constante para nada más las cosas básicas de vivir. Y esto es algo que tenemos que ajustar nuestro pensamiento, porque pensamos los pobres pues no hacen algo bien con Dios y no son santos. Y los ricos sí, ellos sí son santos. En eso, todo eso es un falso. Tenemos que entender que Dios permite la prueba espiritual por la falta o el deseo de cosas materiales, por enfermedades, por abusos, etc. Podemos parar un momento aquí y pensar en Job. ¿Job era un buen cristiano o no? Pues sí, dice Dios mismo, declara que no has considerado a mi siervo Job hombre justo. O sea, Dios está llamándole, en el primer capítulo, que Job es justo. O sea, pues yo no sé cómo va eso, pero a la verdad, Dios lo vio Job muy justo. Probablemente era el hombre más rico en el mundo cuando empezó y luego perdió todo, no tuvo nada, ¿sí? Perdió todos sus bienes en ese mundo, hasta su familia. La única cosa que no perdió era su esposa y ella que dice, a fin de cuentas, en lugar de darle buen consejo, dice, maldiga a Dios y muérete. Termina esa cosa, ¿ok? Pero Job se quedó fiel en toda la prueba que Dios lo dejó pasar a él. Dios nos declara verdades espirituales y luego Dios ve si creemos en las declaraciones. Es muy, muy fácil de decir, yo creo tal cosa. Y es muy difícil cuando tú crees en la bondad de Dios, cuando todo se ve el opuesto. Job cree en la bondad de Dios y confía en Dios, ni modo lo que pasa en su vida. Y pasó horribles cosas. Pero Dios examina nuestras vidas
por pruebas, tentaciones, sufrimientos, persecuciones, para ver que si realmente creemos y vivimos según lo que Dios nos dice, o vivimos poniendo cosas falsas, ¿sí? O sea, el dinero es lo que necesito para ser feliz. Ok, eso es lo que crees, eso es lo que vives. Dice, pero el justo vivirá por su fe. Lo que dice que cree es actualmente visto en las evidencias de su vida, como hablamos hoy en la mañana. Versículos 10 a 11. El problema con las riquezas aquí en la tierra es que todo ello es temporal. Van a pasar como una flor que aparece en la mañana, pero en la tarde se marchitó y no está. La humillación o vergüenza del rico es cuando muere y no tiene nada. Primero de Pedro 1, 3 a 9. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, tu salvación es tan valioso y nada que pase en esa tierra va a afectarlo. No puedes perderlo, no puedes tenerlo contaminado y que se acaba. No puede pudrir. Dios está reservándolo en el cielo, guardándolo para nosotros. Dice que si que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Otra vez la fe va brincando a todos lados aquí en la Biblia, porque la fe es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros tenemos esta salvación por medio de la fe. Nosotros mantenemos esa salvación por la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora no, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso es lo que estamos hablando en Santiago, ¿no? Para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Cuando una persona encuentra una piedra y que piensa que hay oro ahí, ¿qué hace? Que lo pone así al, al cristal, lo ponen en esa piedra y que lo calienta mucho y que sale el oro puro. Se quita todas las impurezas y es puro oro. Esto es un proceso por fuego y esto es lo que Dios dice. Nosotros somos esta piedra muy preciosa, pero se hace más, no así revolcado, buena y mala, pero muy buena, excelentemente buena cuando se pasa por el fuego. Y nosotros salimos al final de así de lo que somos, así de puro oro. ¿A quién amáis? O sea, Jesucristo, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo ves, os alegréis con gozo inefable y glorioso? ¿Qué es eso de no ver, pero sí, no haber visto, pero sí estás fijando tu vista espiritual en Jesucristo? Esta es la fe. La fe es de creer que es cierto, aunque tú no lo has visto, que tú no sabes ninguna evidencia, no puedes explicar lógicamente algo, pero estás seguro que así es. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, hablamos de fe, 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 fe. Entiende, la fe es lo que está probando Dios. Lo que tú dices que tú crees, Dios está viendo si es cierto o no. Hay una cosa que se llama oro de necios. Se ve amarillo, pero no es oro. Y eso es algo que Dios quiere ver qué somos y qué es nuestra fe realmente. Al fin de todo es que Dios quiere ver nuestra fe. La fe se comprueba solamente en aflicción, solamente en problemas. Cuando el hombre rico nunca mostró su fe,
porque nunca tuvo problemas de esa escala como Lázaro. Y Lázaro, digamos, no, Lázaro, la vida de Lázaro no era de una prueba tras el otro. Toda la vida de Lázaro, de comer de cada día, era una prueba. Pero Lázaro se mostró fiel, que mantuvo sus creencias. Job mantuvo sus creencias por todo el fuego de oposición. Y al final, ¿qué es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. 12 a 15, la prueba de la tentación. Ahora, vamos a hacer una distinción. Hay diferencia entre prueba y hay diferencia entre tentación, pero los dos son casi lo mismo. Y vamos hablando de esa diferencia, o sea, comparando y hablando de uno y otro. Pero hasta ese punto estamos hablando de pruebas de Dios. Pero Satanás, y esa es la diferencia, tienen que entender, Dios quiere hacernos más fino. Si somos oro con impurezas, y en eso de la joyería dice, bueno, ese es oro de 8 quilates. Creo que es 14 y es puro. Entonces, con impurezas. Y pues dice, no, 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 yo no quiero eso. Yo quiero algo que es de 14 quilates. Entonces, de pureza. Así es como Dios quiere de nosotros. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. O sea, espérame, hay pruebas y luego hay premios. La corona de vida es premio. Y eso puede decir, pues es la salvación de vivir en el cielo con Dios. Pero es una cosa que ya que, este, ¿qué es de pasar la prueba? De resistir, de quedarte firme en tus creencias, en tu fe, aunque hay cosas difíciles en la vida, ¿sí? Otra palabra que viene a unos que lo usan mal, no me gusta la palabra tanto como ellos usan, pero sí es perseverancia, ¿sí? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Espérame. Entonces, hay una prueba, hay una tentación. Tentación viene de lo malo, para que ya que nosotros, o sea, Dios quiere nosotros refinarnos y ser mejor y nos manda pruebas. Satanás hace casi lo mismo, pero él no manda una tentación para echar a perdernos. Esa es la diferencia entre una prueba y una tentación. Tentación nunca viene de Dios, viene de nosotros mismos, de Satanás, del mundo, pero nuestra carne, pero no viene de Dios. Y la prueba que Dios quiere hacernos más puro, Satanás no está interesado en eso, ¿sí? Pero todo gira alrededor de qué? Para Dios está cumpliendo si tú amas a Dios, tú vas a recibir pruebas y hasta tentaciones, pero tú aguantas esas cosas, tú perseveras en tu fe va a ser más fuerte por la paciencia, porque sí, si hay pruebas, si hay cosas que salen mal, las personas que tienen poca paciencia, que pues se entrega todo y se va a la casa, porque no, 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 yo no voy a aguantar ese, no voy a soportar todos, ¿sí? Cuando yo trabajaba construcción, todo lo que hacemos casi está con herramienta eléctrica y cuando ya que hay luz y luego no hay luz y luego hay luz y no hay luz, entonces ya que nosotros, no, ya, pues estamos aquí más parados esperando que regrese la luz, que estamos trabajando, mejor que vamos a la casa. Y así la gente dice, no, yo no voy a jugar con esas pruebas y tentaciones, no, yo me voy a vivir mi vida sin pensar en eso. ¿Ok? Ya fallaste. Fallaste. Si amas a Dios, te vas a seguir fiel adelante marchando. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Espérame. ¿Qué es el pecado? O sea, no es un accidente que alguien hace sin pensar.
es una acción de la voluntad de base de un carácter moral corrupta. ¿Ok? Ese es el pecado. Pero sobre todo, tenemos que refinar este concepto de pecado a ser una cosa muy singular. La voluntad de Dios es esto y yo quiero otra cosa. Entonces, la voluntad de Dios es justicia, lo que debes hacer. Y el pecado es cualquier otra cosa. Si así definimos esto, ¿cómo es que Dios quiere que tú haces algo que no es su voluntad? Eso no es lógico. Dios no juega esos tipos de juegos con nosotros, ¿sí? Dios no puede ser tentado por el mal y Él tienta a nadie. O sea, Dios no hace nada fuera de su voluntad y Él no quiere que nadie hace algo afuera de su voluntad. Esas son reglas, esas son bases, fundaciones que nunca se mueven y nunca se alteran, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa es tu voluntad tuya. Concupiscencia se usa de voluntad pecaminoso, pero también está usado en la Biblia en contextos donde es nada más algo que alguien quiere, no necesariamente pecado. Pero cuando de tu propia voluntad es atraído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha concebido, o sea, tú haces tu voluntad fuera de la voluntad de Dios, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Nadie quiere morir, nadie quiere enfermar. Pero luego vivimos nuestras vidas por años y años y años y no tenemos una obsesión de hacer la voluntad de Dios. Hacemos nuestra propia voluntad. Mm. Bienaventurado. Eso es una ventaja espiritual, una bendición de Dios para la persona que entra debajo de esa proclamación. Hay muchos bienaventurados en la Biblia. El bienaventurado llega a una persona cuando esa persona goza con la felicidad en la prueba. La razón es porque encuentra a Dios y entiende que aunque es difícil para la persona, Dios quiere su bien atrás de aún eso. ¿Ok? Nosotros estamos viendo pruebas y tentaciones. Estos son dos tipos de cosas que son diferentes, pero es lo mismo, son problemas en la vida, como nosotros lo vemos. Pero todo esto, podemos decir que ya que regresamos a esto de los soldados, si un soldado está, por ejemplo, protegiendo en una línea y que dice el sargento, soldado, quédate aquí, no deja a los enemigos pasar, ¿ok? Y se va. Entonces, la única cosa que tiene que hacer es mantenerse. Si el enemigo no está así al otro lado, qué bien. Y si viene y empieza a luchar, este, entonces eso es el asunto, que cómo es esa cosa, cómo es esto, que ya que estamos quedándome en la brecha o no, ¿ok? Entonces, esto es el asunto que nosotros tenemos que tratar, ¿no? Este, si eres fiel o no, ¿sí? Soportando, ese es aguantando. Entonces, tenemos que aguantar. Lo vi un comentario que dice, somos como un tubo de pasta dental. Por presión externa sale lo bueno de dentro de nosotros. O sea, lo bueno del pasta dental, cuando se queda en el tubo, no es bueno. Pues ya necesitas sacarlo en el cepillo para que sea bueno. Y eso es la misma cosa. Necesita Dios de poner presión en nosotros para demostrar, para revelar la verdadera fe y fidelidad en nosotros. Satanás no quiere eso. Lo que Satanás quiere es que caímos, que somos contaminados, echa a perder. Eso es lo que quiere Satanás.
¿ok? El quien es que tentado, o la tentación, la definición de pecado es de hacer cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios, y la tentación es una presentación de o oportunidad de andar afuera de la voluntad de Dios. Debemos entender, y este regresa así la sabiduría, Dios te ubica con sabiduría divina. Si preguntas, si pides, si haces petición para esa sabiduría de cómo debe ser, con fe. Y eso quiere decir también que no lo pides nada si no vas a obedecerlo, aunque te gusta o no te gusta. Si eso es lo que quiere Dios, vamos a hacerlo. Sí. Debemos entender que el valor espiritual que Dios está buscando en nosotros es la decisión y cumplimiento en obedecer la voluntad de Dios. Que, bueno, aquí estamos casi un poco más de la mitad del capítulo y vamos a dejar lo demás de 16 hasta 27 para la próxima vez que doy eso, probablemente próximo domingo. Y entonces, hermanos, vamos a terminar con el estudio para ahorita.